publikoa da, herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten grabatu eta publikoki zabalduko da. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira, eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento en la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de la misma se obtengan. Primer punto del orden del día, expediente 5059/2025, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Xavier. Komisioan saldu zen bezala, puntu honetan proposatzen da behin betiko nestea igiezinen zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespena eta egon den alegazioa deusestatzea kontutan hartuz, proposatzen den gauza bakarra dela egokitzea ordenantza hau zerga hau arautzen duen foru arauara eta kontutan hartuz baita ere egon den alegazio horrek argudio legalak mai gaineratzen zituela eta nire ustez ez direla bidezkoak. Se propone la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles y también la desestimación de la única alegación que ha habido, teniendo en cuenta de forma resumida que, por un lado, se trata de una modificación que pretende adecuar su regulación a lo dispuesto en la norma foral reguladora del impuesto y también que los argumentos legales expuestos en la alegación, en opinión de quien suscribe, pues no son procedentes y no son de aplicación desde una lógica legal. Es que ricasco, Xavier. ¿Mónica? Nada, nuevo con respecto a lo que ya hablamos en su momento en la aprobación inicial. Adecuamos la norma, a la norma foral y de acuerdo con el criterio de Xavier sobre desestimar la alegación. Es que ricasco. Juanra. Aquí lo que se aprueba en definitiva es la decisión política del equipo de gobierno de cómo tienen que ser las ordenanzas fiscales para el año 2026. Ya hemos dicho en diferentes ocasiones que, y más después de las diferentes declaraciones que nos ha venido haciendo en estos últimos años el alcalde sobre cómo tenían que ser las ordenanzas fiscales y qué se debía hacer con ellos, entendemos que esto es un contrasentido respecto a todo lo que se nos venía diciendo hasta ahora. Hemos venido votando en contra y, al igual que hicimos en la aprobación inicial, vamos a seguir votando en contra de esta modificación. Juan Enrique. Eso, nosotros votaremos, nos abstendremos en este punto. Es que ricasco, Enrique. Xavier. Aldeko bozkak, votos a favor. Kontrako bozkak, votos en contra. Abstenciones. Punto 2 del orden del día, aprobación de expediente 5058/2025, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Xavier. Puntu honetan lehengo berdina proposatzen dena da bakarrik aldatzea ordenantza fiskal honen araudia egokitzeko foru araudiak esaten duenari eta deusestatzea egon den alegazio bakar hori ez direlako bidezkoak plazaratzen edo mai gaineratzen dituen argudio legalak. Al igual que el punto anterior, se propone la desestimación de la alegación presentada durante la exposición pública y aprobar definitivamente esta modificación que propone la adecuación de la norma a la normativa foral superior. Es que ricasco, Xavier. ¿Mónica? Lo mismo que en el punto anterior, votamos a favor. Es que ricasco, Mónica. ¿Juanra?
Bueno, no voy a repetir los argumentos, vamos a votar en contra. Es que ricasco, Juan. Enrique. En este punto no vamos a estar nosotros. Es que ricasco, Enrique. Xavier. Aldeko bozkak, votos a favor. Kontrako bozkak, votos en contra. Abstentzioak, abstenciones. Vale. Punto 3 del orden del día, expediente 6179/2025, rectificación de errores del acuerdo de pleno de transferencias de crédito. Xavier, por favor. Bai, puntu honetan, akats edo erredakzio akats bat zuzentzea proposatzen zaio osoko bilkurari, izan ere, orain dela, hilabete eskaz bate adostu zen, kreditu transferentzia bat egitea lehengo aurreikuspen batetik zena, lurzoru batzuk erosteko egoitza ondoan dagoen eremu batean beste, kirolaren programara bertan zera BTT pista bat egiteko eta kontabilizatzerako orduan konturatu ginen akats bat edo erredakzio ilun bat zegoela ez baitzen ondo adierazten zein zen destinuko programa. Urbanismo edo hirigintzaren programa jartzen zuen eta jarri behar zuen 3 bat dana kirolaren programa, hau baita egokiena horrelako inbertsio bat egiteko. Orduan, argi geratu zenez zein zen aldaketaren edo osoko bilkuraren akordioa eta helburua ulertzen dugu erredakzio akats bat baino ez dela proposamen teknikotik zetorrena eta horregatik proposatzen diogu osoko bilkurari aldatzea, argi geratu dadin zein den zera aldaketa edo kreditu aldaketa horren helburua. Decía que, detectamos que había un error desde la propuesta técnica de modificación de crédito acordada en el pleno de presupuestos. Se acordaba una transferencia de crédito minorando la previsión de gasto en una previsión de adquisición de unos terrenos junto a la residencia para aumentar correlativamente el gasto en un programa de adquisición de suelo para circuito de BTT. Nos dimos cuenta que desde la propuesta técnica había un error de redacción en la medida en que se preveía que la minoración del gasto se hacía desde el programa de urbanismo hacia el programa urbanismo y quedando claro que el objetivo era dotar de crédito al programa de deporte, pues hemos propuesto esa corrección de esos errores materiales de redacción, pues respetando el espíritu o respetando la decisión que el Pleno tomó para contabilizarlo debidamente. Eskerrik asko, Xavier. ¿Mónica? No, nada. ¿Juanra? No, nada que decir, vamos a votar a favor de la corrección. Eskerrik asko, Juan. ¿Enrique? No, tampoco nada que añadir, votaremos a favor. Eskerrik asko, Enrique. ¿Xavier? Aldeko bozkak, votos a favor. Vale. 5.671/2025 expedientea, 500/2025 prozedura arrunten udalaren defentsa honestea osoko bilkuraren eskumeneko zatian. Xavier? Bai, puntu honetan proposatzen zaio osoko bilkurari baimena eman dezala udalaren defentsa, udalaren interesak defendatzeko espentean dagoen prozedura judizialean, izan ere prozesu judizial horretan bi gauza rekurritzen dira, bata alkatearen erabaki bat eta beste bat osoko bilkurarena. Orduan, tokiko administrazioa arautzen duen legeak ezartzen du osoko bilkurari dagokiola erabakitzea demandak edo bere eskuduntzapean dauden gaien asuntoak defendatzea prozedura judizialetan eta horregatik ekartzen da gaia. Decía que lo que se propone es someter a decisión del Pleno la decisión de contestar a la demanda del asunto que consta en el expediente en el sentido de que
bueno, en ese expediente o en ese procedimiento judicial se recurren dos decisiones, una del alcalde y otra del pleno. Entonces, la ley reguladora del régimen local establece que si bien el alcalde tiene la competencia para acordar la contestación de los asuntos de su competencia, le corresponde al pleno la competencia para contestar a los asuntos de su propia competencia. Se propone simplemente acordar eso, la contestación a la demanda. Eskerrik asko, Xavier. Mónica. Eso, nada que decir. Juanra. Aldeko bozkak, votos a favor. Kontrako bozkak, votos en contra. Abstentzioak, abstenciones. Expediente 4953/2025, aprobar la cuenta general del ejercicio 24. Xavier. Sí, bueno, en este punto se propone aprobar la cuenta general que se sometió a exposición pública, aprobada inicialmente por la Comisión de Organización, exposición pública durante la cual no se han recibido alegaciones y, bueno, se ha incluido el informe de intervención con una serie de sugerencias de mejora de funcionamiento del ayuntamiento, y me someto a vuestras preguntas en cualquier sentido respecto a la cuenta general. Zaten duen, proposatzen dena dala 2024ko kontu orokorra onestea, behin kontu orokor hori erakutsi denean publikoki arauak esaten duen epean, eta antolakuntza batzordeak hasierako onespena eman eta gero kontu orokor honi, eta kontu orokorrari gehitzen zaio kontu hartzailetzaren txostena, ez bakarrik kontu orokorrarena, baizik eta bueno, hobekuntzak iradokitzen dituen txostena. Eskerrik asko, Xavier. Mónica. Juanra. Enrique. Aldeko bozkak, votos a favor. Kontrako bozkak, votos en contra. Abstentzioak, abstentziones. Mila esker, guztioi eta, bueno, urte berri on denantzat eta ondo pasa jaia. Mila esker.